Hola a todos, mi nombre es Aide. El título de mi plática es sobre variedades de gráficas. Mi plática se divide en tres partes. Primero voy a dar una breve introducción, de ahí voy a hablar de dos resultados, uno que habla sobre isomorfismos que preservan piezas y el segundo sobre encajes casi isométricos. Entonces, las variedades que yo estudié durante mi doctorado son las siguientes. Para cada BI vamos a denotar a una variedad de curvatura negativa, pinchada, no compacta, completa y de volumen finito. Estas variedades BI ya se sabe que tienen una cantidad finita de cúspides y vamos a denotar por BI a la variedad diferenciable compacta con frontera que se obtiene al truncar las cúspides de estas variedades. Vamos a considerar un fibrado donde estas BIs van a ser la base y la fibra van a ser cocientes de grupos de esféricos nilpotentes simplemente conexos por la acción de una retícula uniforme. Vamos a fijar difiomorfismos entre los componentes frontera de diferentes ZIs y vamos a identificar estos pares de componentes usando difiomorfismos. Así vamos a obtener una variedad de dimensión n. A una variedad que se construye de esta forma la vamos a llevar una variedad de gráficas de dimensión superior. A los ZIs las vamos a llamar las piezas de M, y cuando la dimensión de BI es igual a n, vamos a decir que tenemos una pieza pura. Las fronteras de las piezas ZIs que se identifican las vamos a llamar paredes y las vamos a denotar por WI, J. TAMPAM describe una subfamilia de estas variedades a las que llama variedades con descomposiciones cuspidales. Estas variedades tienen todas sus piezas puras, es decir, no tienen una fibra. Los dos resultados de los que les voy a hablar son los siguientes. Consideremos dos variedades de gráficas y sea lambda1 un subgrupo del grupo fundamental de M1 que va a ser conjugado al grupo fundamental de una pieza en M1. Y vamos a considerar un isomorfismo phi del grupo fundamental de la variedad 1 al grupo fundamental de la variedad 2. Entonces, la imagen de este lambda 1 va a ser conjugado al grupo fundamental de lambda 2 de una pieza en M2. Es decir, este isomorfismo me preserva esta estructura que tienen aquí como gráfica de grupos. El segundo resultado nos dice que si tenemos una variedad con descomposiciones cuspidales, entonces la inclusión de cada pared y pieza van a inducir encajes casi simétricos de sus grupos fundamentales en su imagen, en el grupo fundamental. Un poco de historia. Bueno, el concepto de la descomposición JSJ de una variedad es un concepto fundamental dentro de la teoría geométrica de grupos. Esta descomposición es canónica, salvo isotopía, y va a corresponder a la descomposición del grupo fundamental de una variedad como una gráfica de grupos. Kapovich y Lipp probaron que esta descomposición canónica es invariante bajo casi isometría y que como consecuencia es un invariante geométrico del grupo fundamental. También estudiaron el problema de la clasificación casi isométrica de variedades de gráficas y mostraron la existencia de componentes de Seyfert de una 3 variedad Heiken, que es un invariante de casi isometría en su grupo fundamental. Berstock, Janus, Gibbs y Newman estudiaron también el problema de clasificación casi isométrica, pero para otra clase de grupos, los que se llaman ángulo recto de Artin. Ellos caracterizaron cuando dos de estos grupos son casi isométricos. Los dos resultados de los que les acabo de hablar van en esta dirección. Entonces, consideremos a T una gráfica conexa, no vacía. Para cada vértice B, vamos a denotar por qué B es su grupo asociado y este grupo le vamos a llamar grupo de vértices. Para cada arista en el árbol, en la gráfica T, vamos a asociarle un grupo GY y este grupo se va a llamar grupo de aristas. También vamos a considerar monomorfismos que van a ir del grupo de aristas en el grupo de vértices. Y como la arista puede ir en dirección contraria, estos dos grupos tienen que coincidir. Por ejemplo, si tenemos un segmento con dos vértices y una arista entre ellos que va de P a Q, vamos a considerar tres grupos. Uno asociado al vértice P, que lo denotamos por GP, otro asociado al vértice Q, que lo denotamos por GQ, y uno más, GY, que va a ser el grupo de aristas.
pero este grupo de aristas debe de coincidir con el grupo de la arista en dirección contraria. Además, necesitamos dos monomorfismos, uno que va de GY a GP y otro que va de GY a GQ. Ya se sabe que el grupo fundamental de una gráfica de grupos está dado de esta forma, como el producto amalgamado de los grupos de vértices con respecto a los grupos de aristas. Un primer resultado que tenemos es que el grupo fundamental de una variedad de gráficas es isomorfo al grupo fundamental de una gráfica de grupos. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, imaginemos que tenemos una estructura similar a esta de nuestra variedad. Entonces, para cada una de estas piezas de la variedad le vamos a asociar un grupo. ¿Cuál grupo? Su grupo fundamental. Y a la forma en la que estamos pegando aquí, igual vamos a asociarle su grupo fundamental. Entonces, denotemos por GM a la gráfica de grupos asociada a la descomposición de M. Esta descomposición, bueno, esta gráfica de grupos está dado como acabo de mencionar. Cada pieza ZI le vamos a asociar su grupo fundamental y este va a ser el grupo de vértices. El grupo de aristas va a corresponder al grupo fundamental de las paredes. Además, se puede probar que existe un monomorfismo que va del grupo de aristas sobre el grupo de vértices adyacentes. De esta forma vamos a construir nuestro isomorfismo entre el grupo fundamental de la variedad y el grupo fundamental de la gráfica de grupos asociada a la variedad y de esta forma. Consideremos dos espacios métricos. Decimos que phi es un encaje casi isométrico si existen dos constantes lambda mayor o igual a 1 y c mayor o igual a 0, tal que para todo x1, x2 en x se cumple esta condición donde aquí en lugar de vamos a tener 1 entre lambda menos c y de este lado lambda más c. Si existe una constante de mayor o igual a 0, tal que para cualquier punto en y se encuentra una distancia pequeña de algún punto en phi de x, vamos a decir que esto es una casi isometría. Las casi isometrías no preservan dimensión. Por ejemplo, cualquier espacio métrico de diámetro finito va a ser casi isométrico a un punto. Otros ejemplos que tenemos de espacios casi isométricos es, por ejemplo, Z, que es casi isométrico a R, y Z2 no es casi isométrico al grupo libre en dos generadores. Como consecuencia del lema de Milnor-Schwarz, tenemos que para una variedad riemanniana M con cubriente universal M tilde, entonces su grupo fundamental va a ser casi isométrico a M tilde. Ahora, consideremos gamma, que es un grupo finitamente generado por un conjunto S. La función de crecimiento beta va a ser el número de elementos gamma en gamma, tales que su longitud es menor o igual a k. Por ejemplo, para el grupo cíclico infinito Z generado por 1, su función de crecimiento estaría dado por esto de aquí, 2R más 1. El tipo de crecimiento se puede clasificar. Una primera parte sería esta. Cuando tenemos un grupo gamma, se dice que tiene crecimiento polinomial si existen dos constantes D y C, tal que para todo n mayor o igual a 1, su función de crecimiento está acotada por esto de aquí. Por ejemplo, este grupo cíclico Z, su función de crecimiento sería un ejemplo de un grupo de crecimiento polinomial. Se dice que un grupo gamma es de crecimiento exponencial si existen dos constantes A y B, tales que para todo n mayor o igual a 0, la función de crecimiento se parece a algo de esta forma, donde aquí aparecen exponenciales. Se dice que el grupo gamma es de crecimiento intermedio si no es ni exponencial ni polinomial. Como ejemplo de un grupo de crecimiento exponencial tenemos el grupo libre en dos generadores. El tipo de crecimiento exponencial también se puede clasificar. Vamos a definir a omega de gamma s como el límite cuando k tiende a infinito de la raíz kmésima de la función de crecimiento. Y por omega de gamma al ínfimo de estos omega de gamma s, donde S es un conjunto finito de generadores. Entonces, se dice que un grupo es de crecimiento uniformemente exponencial si omega de gamma es mayor a 1. Un resultado de la ARP y Butcher nos dice lo siguiente: si tenemos dos grupos finitamente generados y consideramos un tercer grupo C que esté dado como un subgrupo de ambos,
y además se cumple esta condición con respecto a sus índices, entonces omega de el producto amalgamado de A y B con respecto a C va a ser mayor o igual a la raíz cuarta de 2. Esto nos diría que este producto amalgamado es de crecimiento uniformemente exponencial. Otro resultado que tenemos es que el grupo fundamental de una variedad M, de una variedad de gráficas, tiene crecimiento uniformemente exponencial. ¿Cómo podemos ver esto? Pues bueno, la prueba se hace por inducción. Vamos a ver nada más aquí la parte donde si tenemos dos piezas y una pared entre ellas. Ya sabemos que el grupo fundamental de una estructura como esta estaría dado como el producto amalgamado de las dos piezas con respecto al de las paredes. Se puede probar que los grupos fundamentales de las paredes, de las bases y de las fibras son finitamente generados. Y usando esta sucesión exacta corta que nos sale del fibrado, podemos ver que entonces el grupo fundamental de las piezas también va a ser finitamente generado. Y como consecuencia, este producto amalgamado va a tener crecimiento uniformemente exponencial. Sería una aplicación directa del resultado anterior del árbol que les acabo de platicar. Entonces, vamos a denotar por GM a una gráfica de grupos y a G su grupo fundamental. Y vamos a denotar por T al árbol de Basser de GM en el cual G actúa por isometrías. Vamos a denotar de esta forma un árbol de espacios. Una pared omega del cubriente universal va a ser la cerradura de la preimagen bajo phi del interior de una arista en el árbol de Basser. Y una cámara en el cubriente universal va a ser la preimagen bajo phi de un vértice del árbol de Basser. Dos resultados conocidos son los siguientes, que el grupo fundamental de una pieza de una variedad va a coincidir con el estabilizador de un vértice del árbol y que el grupo fundamental de las paredes van a corresponder a los estabilizadores de las aristas. Entonces, la estructura que tenemos es la siguiente. Si esta fuera nuestra variedad, a cada una de estas les vamos a asociar. Esta estructura de aquí la podríamos ver como una gráfica de esta forma y a cada una de estas les vamos a estar asociando aquí, por ejemplo, su vértice y su grupo fundamental. Y a las aristas sería la forma en la que estoy pegando aquí. Esta gráfica va a tener a su vez asociado este árbol, que va a ser el árbol de Basser, que sería el que estaría asociado al cubriente universal. Bueno, como consecuencia de esto de un árbol de espacios, de que M tilde lo podemos ver como un árbol de espacios, tenemos que si C es una cámara en el cubriente universal, entonces C va a ser homomorfa al cubriente de una pieza. Y además, este cubriente va a ser este producto. En el caso de las paredes, lo que tenemos es que las paredes van a ser homeomorfas a uno de estos dos productos dependiendo de si la pared está en una pieza ZI o en una pieza ZJ. Si tenemos una variedad de gráficas y denotamos por T igual al árbol de Basser, entonces podemos probar que si B es un vértice de T, B va a ser el único vértice que es fijado por GB, donde GB denota al estabilizador del vértice. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, supongamos que GB nos fija a algún otro vértice B', que sea diferente a B. Entonces, si nos está fijando otro vértice, nos tiene que fijar forzosamente una arista que va a salir de este B. Esto nos diría que este grupo GB va a estar contenido en el estabilizador de la arista. Pero los estabilizadores de aristas son grupos virtualmente nilpotentes y los estabilizadores de vértices, al venir de variedades de curvatura negativa, tienen crecimiento uniformemente exponencial. Por lo tanto, GB solamente puede fijar al vértice B. Un resultado similar se puede obtener para las paredes. Si tenemos que W es una pared y denotamos por H a su estabilizador,
Entonces W va a ser la única pared que es estabilizada por este H. Vamos a notar por D a la distancia asociada a la estructura riemanniana del cubriente universal. Entonces, si tenemos una constante R mayor o igual a 0 y un X en este cubriente universal, vamos a denotar por NR de X a una vecindad de radio R de este X con respecto a esta métrica D. Ahora, si tenemos dos paredes en el cubriente de tal forma que una pared está contenida en la vecindad de otra pared, entonces podemos probar que estas dos paredes son iguales. Si tuviéramos una pared y una cámara, de tal forma que la pared esté contenida en una vecindad de la cámara, entonces la pared tiene que ser adyacente a la cámara. Y en el caso de dos cámaras, lo que tendríamos sería igual. Si una cámara está contenida en la vecindad de otra cámara, entonces las dos cámaras van a coincidir. Vamos a denotar por este n garigoleado del grupo fundamental a este conjunto. Todos los elementos del grupo fundamental, tales que H es un subgrupo maximal nilpotente y su longitud de Hirsch es n-1. Si tenemos que M es una variedad de gráficas y H un subgrupo del grupo fundamental, entonces este H va a pertenecer a este conjunto que acabo de definir si y solo si H es un subgrupo maximal del estabilizador de un vértice. Como consecuencia de esto, se puede probar que si H es un subgrupo del grupo fundamental de la variedad, entonces H va a pertenecer a este conjunto si y solo si H es un estabilizador de una pared. Es decir, aquí en este conjunto de aquí tengo a todos los estabilizadores de paredes. Otro resultado que se puede obtener es que si tenemos un punto, si consideramos un punto W1 en una pared y otro punto W2 en otra pared, siempre es posible construir una trayectoria que vaya de W1 a W2 y que no interseque a una vecindad de una tercera pared. Este resultado se puede probar pasándolo bajándolo aquí a la variedad BI de curvatura negativa y utilizando funciones de Guzmán. Un resultado técnico que tenemos es que si consideramos una casi isometría entre los cubrientes universales de dos variedades y suponemos que existe una constante lambda de tal forma que para cada pared del cubriente universal de una variedad, existe una pared en la segunda variedad, de tal forma que la distancia entre la imagen de este W1 y este W2 esté acotada, entonces se va a cumplir la misma propiedad para las paredes, para las cámaras. Ahora, entonces, este es el primer resultado que teníamos. ¿Cómo vamos a probarlo? Pues bueno, empezamos por lambda 1, que sea un subgrupo del grupo fundamental de una variedad y que sea el grupo de una pieza Z1. Entonces, por la proposición anterior y el lema de Milnor-Schwarz, lo que tenemos es que la distancia entre la imagen de este lambda 1 y un conjugado a un lambda 2 va a estar agotada por L. Podemos asumir que este elemento G que aparece aquí es la identidad. Lo que nos estaría cambiando sería acá la constante. Si consideramos un elemento H en lambda 1, entonces podemos ver que tenemos esta relación, que phi de H por phi de lambda 1 va a ser igual a phi de H lambda 1 y va a ser igual a phi de lambda 1. Como ya teníamos acá que phi de lambda 1 iba a estar a una distancia acotada de lambda 2, entonces phi de H de lambda 2 va a estar a una distancia acotada de lambda 2. De nuevo, por el lema de Milnor-Schwarz, tenemos que si C2 es una cámara que es gificada por lambda, entonces phi de H por C2 va a estar a distancia finita de un C2. Y esto nos diría que phi de H de C2 va a ser igual a C2. Así tenemos que phi de H está en lambda 2 y que por lo tanto phi de lambda 1 está contenido de lambda 2. La contención contraria se prueba de igual forma. Y con esto tenemos la prueba del primer teorema.
Ahora, la segunda parte les dije que se iba a tratar sobre variedades con descomposiciones cuspidales. Entonces veamos de nuevo cómo se define. Vamos a considerar a Y una variedad de curvatura negativa de dimensión mayor o igual a 3, que sea localmente simétrica, completa, de volumen finito, no compacta y conexa. Esta variedad Y ya se sabe que tiene una cantidad finita de cúspides y además cada cúspide es diffeomorfa a este producto, donde S es una variedad compacta de dimensión n-1. Vamos a borrar, igual que las otras variedades, las cúspides para obtener una variedad que sea compacta y con frontera. Los componentes frontera de estas variedades que estoy mencionando aquí se van a levantar a oroesferas en su corriente. Y a una de estas variedades las vamos a llamar las variedades de cúspides acotadas con oro en frontera. Si consideramos una cantidad finita de estas variedades e identificamos sus fronteras por medio de diffeomorfismos afines, en este caso, a esto se le llama una variedad con descomposiciones cuspidales. El resultado que tenemos para estas variedades es que la inclusión de cada pared y pieza van a inducir encajes casi isométricos de sus grupos fundamentales en su imagen en el grupo fundamental. Al igual que las variedades iniciales de las que les estaba hablando, estas variedades también tienen, el cubriente universal también tiene una estructura natural como un árbol de espacios. Aquí las cámaras van a ser la preimagen de una componente conexa en el cubriente de Z sin la cúspide borrada. Y una pared va a ser la preimagen de una componente conexa de ese producto. Ahora, cada pared, al igual que en el caso anterior, teníamos que se va a descomponer en dos componentes conexas y a estas las vamos a denotar por W más y W menos y las vamos a llamar las paredes delgadas. Vamos a denotar por D más menos a la métrica por trayectoria inducida por la restricción a la estructura riemanniana en el cubriente. Y se puede probar que si tenemos a W una pared en el cubriente y si C es una cámara que contiene a las paredes delgadas asociadas a este W, entonces la inclusión de estas paredes delgadas con su métrica va a ser en la cámara va a ser una isometría. Consideremos ahora un grupo G que sea finitamente generado y H un subgrupo finitamente generado de G. Vamos a denotar por gamma la gráfica de Cayley de G y por gamma gorrito la gráfica cociente que se obtiene por identificar para cada G en G todos los vértices de gamma que estén en la misma clase lateral. Decimos que el grupo G es hiperbólico relativo a este H si este gamma gorrito es un espacio métrico de curvatura negativa. Usando las propiedades que tienen estos grupos relativamente hiperbólicos, y bueno, viendo que para estas variedades con descomposiciones cuspidales, tenemos que el grupo fundamental es hiperbólico relativo con respecto a los subgrupos de cúspides de las partes donde estamos truncando las oroesferas. Se puede probar que si consideramos una trayectoria que esté dentro de la variedad y que vaya viajando por medio de las paredes, después brinque a otra pared, viaje de nuevo por la pared, brinque a otra pared, y así nos vamos y hacemos la suma de las trayectorias que vayan aquí sobre las paredes y las que vayan pasando de una pared a otra, entonces se cumple esta relación. Decimos que una curva gamma es una curva sin retroceso si gamma solamente intersecta en sus puntos finales a la pared que contiene a este W más menos. Por ejemplo, si consideráramos esta curva roja de aquí en esta parte ya no estaría cumpliendo con la definición de ser una curva sin retroceso, porque volvió a salir y volvió a entrar a la variedad. Decimos que una curva gamma es minimal si para cada cámara C el conjunto de gamma intersección en el interior de C es una colección finita de subtrayectorias de esta gamma y que cada una conecte distintas paredes de C. Decimos además que gamma es buena si es minimal y para cada pared delgada W más menos contenida en C hay a lo más dos puntos finales de trayectorias en esta intersección que pertenecen a W más menos. Aquí de nuevo, este no podría ser un ejemplo de una curva buena.
Para estudiar a estas variedades con descomposiciones cuspidales, lo que hicimos fue estudiar este espacio eléctrico, el espacio eléctrico asociado. ¿Cómo se define este espacio eléctrico? Pues bueno, consideremos que M es una variedad riemanniana completa de volumen finito con curvatura negativa pinchada y una cúspide. Y denotemos por gamma a su grupo fundamental. Gamma ya se sabe que actúa libremente por isometrías en el cubrente con una órbita de puntos fijos parabólicos. Vamos a considerar a O un conjunto gamma invariante de esferas que estén centradas en estos elementos parabólicos. Y denotemos por X al espacio que se obtiene por borrar el interior de las orobolas y por darle a este espacio la métrica por trayectorias. Gamma igual, ya se sabe que actúa libre y compactamente en X. Y si consideramos esta función, tenemos que esto es una casi isometría de gamma con X. Además, cada clase lateral distinta va a pertenecer a una única oroesfera. El espacio eléctrico, denotado por X gorrito, va a ser el espacio cociente que se obtiene por identificar puntos dentro de la misma componente oroesférica. Este espacio eléctrico va a tener la métrica dentro de la variedad va a ser la misma, pero dentro de las componentes oroesféricas que estamos truncando va a ser 0. Usando las propiedades, bueno, el espacio eléctrico nos da ciertas propiedades o cierta forma de controlar las distancias que existen entre los puntos donde entra una trayectoria, que pasa una trayectoria por medio de una esfera por medio de la cual sale. Entonces, usando las propiedades que tiene este espacio eléctrico, lo que probamos es que si tenemos dos puntos X y Y dentro de una misma pared, va a existir una constante beta que solamente depende de la geometría del cubriente, de tal forma que se puede encontrar una trayectoria buena que conecta este punto X con y tal que la longitud de esta trayectoria va a estar acotada por esto de aquí. ¿Cómo se prueba eso? Pues bueno, si consideráramos, vamos a intentar más bien cualquier trayectoria que tengamos la vamos a convertir en una trayectoria buena buscando lo siguiente. Los puntos donde la trayectoria ya no es buena son puntos, por ejemplo, estos donde está entra y sale de la trayectoria, vuelve a entrar y vuelve a salir. Entonces vamos a considerar aquí dos puntitos y estos dos puntitos los vamos a unir por una trayectoria. Y usando las propiedades del espacio eléctrico, la curva que me queda aquí va a ir, la longitud de esta curva va a estar acotada por cierta constante y tomando todas estas constantes vamos a llegar a este resultado de aquí. De forma similar, vamos a probar lo siguiente, que si tenemos una pared y supongamos que existe una constante alfa mayor o igual a 1, tal que se cumple lo siguiente, que si tenemos dos puntos en las paredes delgadas que se pueden unir por una trayectoria buena, entonces la distancia en la cámara entre estos dos puntos va a estar acotado por esto de aquí. ¿Cómo se prueba? Pues igual que en el caso anterior, vamos a considerar una trayectoria y vamos a ir haciendo los reemplazos aquí correspondientes de cuando ya no tenemos la trayectoria buena. Entonces, después de esto como consecuencia, lo que podemos ver es que si consideramos esto de aquí, el W, la forma en la que se está encajando aquí va a ser un encaje bi-Lipschitz, que no nada más eso, no nada más es un encaje bi-Lipschitz, sino que también es un encaje casi isométrico, y que por lo tanto la inclusión de una cámara va a ser un encaje bi-Lipschitz. Y juntando todo esto, lo que tendríamos es que la inclusión de cámaras y paredes, con su métrica por trayectorias, van a inducir encajes casi isométricos. Entonces, resumiendo lo que tenemos, con todo lo que les acabo de mencionar, ya tendríamos la prueba completa del teorema 2, del teorema B, y lo primero que se hizo fue probar que la cámara y la pared van a ser encajes isométricos, después que no nada más son encajes isométricos, sino que son encajes bi-Lipschitz, y que por lo tanto las cámaras y paredes se encajan casi isométricamente en el cubriente. Y como consecuencia, usando el lema de Milnor-Schwarz, lo que tendríamos es que a nivel de grupos fundamentales, estas piezas y paredes se van a encajar casi isométricamente en el grupo fundamental de la variedad. Esta fue la bibliografía que ocupé.
Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.